En esta presentación vamos a hablar sobre la Guerra Fría y muchos temas que recaen sobre eso. La Guerra Fría fue un evento histórico sin precedentes que marcó un inicio de una nueva era en relaciones internacionales. La Guerra Fría se caracterizó por ser un estado con suma tensión militar e ideológica, en el que las dos superpotencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, luchaban para ver quién era la superpotencia con mayor poder dentro del mundo. En estas se organizan en un sistema de bloques, en el cual luchaban para o aceptar el sistema capitalista o el comunista. Entonces luchaban para ver cuál de los dos sistemas fuera el que iba a regir el mundo a partir de la finalización de esta guerra. Todo este enfrentamiento tuvo un gran impacto significativo en el mundo, que actualmente ahorita están los resultados de esto, tanto en el ámbito político como en el geográfico, igual con el cultural. Es importante analizar la Guerra Fría para comprender la dinámica de las relaciones internacionales que surgieron en el siglo XX y sus implicaciones en la actualidad. La imagen que colocamos aquí es propaganda americana señalando los países de la influencia de la URSS y la Armada de Estados Unidos, representando en el tío Sam, infiriendo en una intervención. División en Alemania de 1945 a 1989. Post Segunda Guerra Mundial se provocó una gran división entre dos bloques en Europa. Si bien ya había sido clara una división ideológica, esta separación consolidó el muro de Berlín en 1961 por los soviéticos. La división tuvo como consecuencia las diferencias ideológicas entre los dos bloques de Europa, que se defendían modelos políticos y económicos opuestos de muy diferentes ideologías. Como el Tratado de la OTAN fue firmado en 1949, mientras que el Pacto de Varsovia se estableció en 1955 para controlar a la OTAN. La geopolítica fue crucial en la división de la Unión Soviética, buscando una zona influenciada en Europa del Este, mientras que Estados Unidos intentaba impedir la expansión del comunismo. La cultura y la economía también desempeñaron un papel muy grande en la lucha por la influencia en los medios de comunicación, que es tecnológicos, etc., y la propaganda, y una polarización económica con un bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y uno socialista liderado por la Unión Soviética. La Guerra de Corea de 1950 a 1953. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que se desató en 1950 y enfrentó a Corea del Norte, apoyada de la Unión Soviética y China, contra Corea del Sur, con el respaldo de Estados Unidos, obviamente. Esta división ocurrió justo al terminar la SGM, debido a que Japón, que había controlado Corea desde 1910, Estados Unidos y la URSS se repartieron la tierra después de la rendición del Imperio japonés. En consecuencia, la guerra tuvo implicaciones globales y se consideró un enfrentamiento entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Estados Unidos se involucró en el conflicto con el objetivo de contener la expansión del comunismo en Asia, tratando de evitar el efecto dominó. Por su parte, la Unión Soviética apoyó a Corea del Norte para equilibrar la influencia de Estados Unidos en la región. La guerra hizo como una pausa con un armisticio en 1953 que sigue vigente hasta el día de hoy. En la imagen que tenemos aquí podemos observar dos hermanos norcoreanos que huyeron de su país devastado por la guerra, escondiéndose en el bosque con vestidos de mujer y con cabello largo. Le cuentan su historia a Charles Maude, un joven coronel estadounidense, el 25 de junio de 1951. La Guerra de Vietnam. Fue un conflicto bélico, uno de los más violentos se puede decir, entre Vietnam del Norte y el Sur, entre 1955 y 1975, respaldados por la Unión Soviética y China contra los Estados Unidos respectivamente. La lucha de Vietnam del Norte por la independencia y la unificación bajo un gobierno comunista causó la guerra.
que se convirtió en un enfrentamiento global entre el bloque comunista y el bloque capitalista de la Guerra Fría. La guerra terminó con la victoria de Vietnam del Norte porque lograron la unificación del país bajo un gobierno comunista y la gran derrota militar y política de los Estados Unidos, lo que generó una gran polarización social y política en el país, aparte de cambiar el equilibrio de poder entre los americanos y soviéticos. La imagen que podemos observar es un grupo de soldados del ejército de Vietnam del Sur y un soldado estadounidense con 2 sospechosos del Vietcong capturados en Plains des Jongs, Vietnam del Sur. La crisis de los misiles en Cuba. Este fue un suceso que se dio entre 1953 a 1962, que se le llamó como un impacto frío entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que fue un punto de inflexión para la Guerra Fría. Empezó con la revolución socialista de Fidel Castro destituyendo a Batista en 1953. Tras varios embargos, Cuba decidió aliarse a la URSS en busca de apoyo, ya que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a respuesta a los misiles que Estados Unidos había dejado en Turquía, lo que provocó la reacción de los Estados Unidos. Cuba en este sentido sirvió como un despertar a negociaciones entre las dos superpotencias en busca del equilibrio y poder de la hegemonía en la región. Esta crisis se resolvió mediante un acuerdo entre los dos países, en la que la Unión Soviética se comprometió a retirar los misiles que había puesto en Cuba a cambio de que Estados Unidos quitara sus misiles que tenía en esta isla. La crisis fue considerada como uno de los momentos más tensos y terroríficos de la Guerra Fría, ya que estuvo cerca de provocar una guerra nuclear entre estos dos países. Como conclusión, llegamos a que este suceso fue de gran impacto político y cultural. Fue bastante significativo en todo el mundo, ya que se sintió y tuvo un efecto en la política interna de cómo se relacionan y se interrelacionan hoy en día muchos países. En términos políticos, la Guerra Fría generó un clima de desconfianza y tensión que llevó a la carrera armamentista y la proliferación de conflictos regionales. Culturalmente hablando, la Guerra Fría llevó a la propagación de la ideología comunista y la contrarrevolución. Y la cultura popular se utilizó como una herramienta de propaganda para influir la opinión pública. El impacto cultural de la Guerra Fría se sintió en la música, el cine, el arte, la literatura, en todo el mundo, y todavía se siente hasta el día de hoy. En definitiva, la Guerra Fría dejó un legado duradero que continúa influyendo en el día de hoy en la política cultural de todo el mundo.